tratamientos no voy a explicarlo porque no es parte de la charla, así que voy a daros unas pinceladas simplemente para que entendáis un poco cómo funciona. Os voy a explicar las técnicas principales que hay, técnicas complementarias, que he puesto este título porque son variaciones de las técnicas principales, técnicas especialmente para infertilidad masculina, técnicas de preservación y de donación. Esto lo voy a simplemente nombrarlo para que tengáis una idea un poquito de cómo funciona. En este vídeo he explicado lo que es la inseminación artificial, ¿vale? Para que veáis cómo funciona la inseminación artificial. Simplemente consiste en depositar espermatozoides en el tracto uterino de la mujer. Es la técnica más parecida a lo que es un ciclo natural. Aquí podéis verlo, simplemente se introduce en una cánula un preparado de espermatozoides, que son los espermatozoides más móviles y con mejor calidad, y se depositan en el tracto uterino. Previamente a la mujer se le hace una estimulación muy suave para que produzca un óvulo o dos. En la inseminación artificial no se producen muchos óvulos porque esto podría generar problemas después de embarazos múltiples. La otra técnica así básica es la fecundación in vitro. Existe la fecundación in vitro tradicional, que es esta que os voy a explicar, y después veremos la fecundación in vitro con ICSI. La fecundación in vitro ya es una técnica más compleja. Previamente se tiene que hacer una estimulación ovárica de la mujer, del ovario, y con lo que se consigue extraer más, o sea, producir más óvulos que después se extraen a través de la punción folicular, ¿vale? Esos óvulos serán fecundados en el laboratorio y se producen los embriones. Posteriormente ya se hace lo que es la transferencia de embriones al útero de la mujer. Es una técnica que por eso la fecundación es in vitro, porque se hace la fecundación de los óvulos en el laboratorio, mientras que en la inseminación artificial la fecundación es dentro del cuerpo de la mujer. Aquí podéis ver, en la fecundación in vitro convencional simplemente se ponen en contacto el óvulo y los espermatozoides, no hay más. La otra técnica básica es la ICSI, que es una fecundación in vitro, se sigue el mismo proceso de estimulación, de extracción de los óvulos, pero no se colocan óvulo y espermatozoides en una gotita a ver si se unen. En este caso es el especialista el que selecciona el mejor espermatozoide y lo introduce directamente en el interior del óvulo. Aquí he explicado un poquito porque mucha gente está confusa con FIV, que es la fecundación in vitro convencional, y el ICSI. Últimamente la mayoría de los centros apuestan por hacer o FIV-ICSI mixta, que se llama también, o ICSI. Esto es debido al fallo de fecundación que puede dar la fecundación in vitro, pero abajo tenéis las tasas de la Sociedad Española de Fertilidad. Podréis ver que las tasas de fecundación y las tasas de gestación son prácticamente las mismas. No hay tanta diferencia entre el FIV o el ICSI. O la mixta. Aquí también hay estudios que recomiendan que la FIV puede ser mejor para mujeres mayores de 35 años. Lo ideal, muchos centros, si pueden, siempre optan por la mixta. ¿Por qué? Porque con una mixta si tú, por ejemplo, tienes 8 óvulos, por decir una cantidad, si a 4 les haces una FIV y a 4 un ICSI, si después ves que los de ICSI te han funcionado bien, pero los de FIV no, ya sabes dónde está el problema, por ejemplo, en una pareja, que es que el óvulo y el espermatozoide no se reconocen, no hay ese reconocimiento y por eso no se quedan embarazados de forma natural. O sea, que es importante también pues, poder hacer una mixta para ofrecer un diagnóstico, porque muchas veces ya se va a la solución sin saber cuál es el problema o no se encuentra el problema. Y por eso es bueno también realizar mixtas. Bueno, pues aparte he llamado, estas son las 3 técnicas principales que se hacen en todos los tratamientos y esto lo he llamado técnicas complementarias para ver un poquito, que voy a explicar lo que es el método ROPA, que es recepción de óvulos de la pareja, se hace en el caso de parejas femeninas y en las que ambas quieren intervenir en el proceso reproductivo. ¿Qué quiere decir? A una persona le hacen la estimulación ovárica, extraen sus óvulos. Estos óvulos se fecundan en el laboratorio y posteriormente la transferencia de los embriones se los transfieren a la otra mujer. Así ambas han participado. Una aporta la carga genética y la otra es quien pare al niño. Así ambas tienen participación en lo que es el proceso reproductivo. Otra técnica complementaria es el diagnóstico genético preimplantacional, que se utiliza en el caso de alteraciones genéticas para no transmitir enfermedades genéticas a los hijos, a la descendencia. Consiste en, cuando el embrión está en día 3 o ya en día 5, extraer un trocito del embrión y analizarlo para ver si tiene esta enfermedad o no. Esta técnica no se le hace a cualquiera, no se hace indiscriminadamente. Se hace en casos de abortos previos o que se conozca que algunos de los dos de la pareja tenga una enfermedad genética
o si la mujer ya tiene más de 45 años y ha habido problemas previamente con, pues eso, con abortos o con fallos de FIV, entonces se realiza el diagnóstico genético. El Embryoscope también os lo quería explicar por si lo veis en una clínica y no sabéis muy bien qué es, no es una técnica como tal, es un incubador de última generación. El incubador es donde se guardan los embriones, donde los embriones se van guardando hasta que se transfieren, ¿vale? Es un incubador de última generación, lo que consiste es que el embriólogo no tiene que ir sacando los embriones para ver en qué estado está. Directamente se van obteniendo imágenes y puedes hacer un seguimiento del embrión. ¿Por qué es mejor esta técnica? Porque las condiciones de cultivo son más estables. El embrión siempre está en las mismas condiciones de presión de oxígeno. Bueno, es que los embriones son muy delicaditos, tienen que tener unas condiciones exactas y así siempre están en las mismas condiciones. Esta técnica no es necesario que se utilice porque no me voy a quedar embarazada si no hago Embryoscope, pero parejas que han tenido fallos previos o que los embriones que han tenido son de mala calidad, pues que sepan que pueden recurrir a esto porque les puede ir mejor. O sea, pero indiscriminadamente no penséis que si no os lo hacen con Embryoscope no vais a quedaros embarazados. No es así, pero es una cosa más a la que podéis recurrir. Después quería hablaros también de técnicas específicas para infertilidad masculina. No es necesario que si hay un problema en el semen se recurra a estas técnicas, pero por si os lo explican en la clínica, que sepáis un poco de qué va. Está los MACs o las columnas de anexina, que es una técnica que se realiza con una alta proporción si los espermatozoides tienen el ADN fragmentado. Esta técnica lo que consiste, no os voy a explicar en qué consiste exactamente, pero se utiliza para eso, se pasan los espermatozoides por una columna y los espermatozoides que salen son los que no tienen ningún tipo de problema de fragmentación. Se ven ahí al final de la columna, es que el puntero no me va muy bien. Otra técnica es el IMSI, que es exactamente lo mismo que el ICSI, que el especialista introduce el espermatozoide dentro del óvulo, pero magnificado, o sea, lo puedes seleccionar morfológicamente mejor porque se ven más grandes. Entonces, por ejemplo, los espermatozoides que tienen la flechita amarilla, que tienen alguna cosita, una vacuolita o que no tienen una forma perfecta, el de la flechita roja se ve que es perfecto, seleccionaría este. Otra técnica es el PICSI o el ICSI fisiológico. Es exactamente igual que ICSI, pero previamente al semen se le hace una prueba para reconocer si tiene para comprobar si tiene un reconocimiento con ácido hialurónico, que es con lo que está envuelto el óvulo. Entonces, así te garantizas que ese espermatozoide es capaz de reconocer la recubierta del óvulo, entonces es más bueno, ya seguro ese lo reconocería y es un buen espermatozoide. Estas técnicas tampoco son la panacea, tampoco son la solución que si utilizo esto me quedo embarazada sí o sí, pero que os suene y que lo sepáis que existe y que pues, en determinados casos, si ha fallado previamente una fecundación in vitro normal, pues podéis recurrir a estas técnicas. También quería hablaros de la congelación de semen, de óvulos de embriones, son otras cosas que os pueden ofrecer en las clínicas, que tienen bancos de óvulos propios y todos tienen banco de embriones para posteriormente, si en un ciclo se han sobrado embriones, hay embriones de buena calidad, esos embriones se congelan y si después queréis dar un hermanito o no ha funcionado o queréis aumentar la familia, podéis recurrir a estos embriones, no tenéis que empezar desde el principio otra vez a estimularos y tal, recurrís directamente a una criotransferencia, que se trata de eso, desvitrifican el embrión y se hace la transferencia, así es más económico y es más corto. También las técnicas cuentan con donación, tanto de gametos, de semen y de óvulos, como de embriones. Y por último, hay centros también que ofrecen lo que es la biopsia testicular, porque hay casos, esto se utiliza en casos de vasectomía o que el hombre tenga problemas de azoospermia o algún problema a la hora de eyacular.